Sí, como la que ocurre en Gaza, como la que ocurrió también en los kibutzes israelíes por parte de la intervención terrorista y asesina de Hamas, como la que ocurre en Ucrania, como la que ocurre en Nigeria, ocurre también aquí, muy cerca, al lado. Se trata de la espantosa y masiva violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela, denunciado por organismos, instituciones, ONG, todas las dependencias que se puedan imaginar han hablado de la tragedia que se presenta con un grupo salvaje que actúa de la forma más bárbara y que está violentando la integridad física, moral, psicológica de las personas que se encuentran secuestradas. Y decimos secuestradas en Venezuela porque una detención supone un proceso jurídico, supone la apertura de un expediente y el seguimiento de un protocolo con arreglo a las normas, paso a paso, con un conjunto de indicios que se llama cúmulo indiciario, luego de lo cual hay un razonamiento jurídico, filosófico, analítico que lleva a la presunción y la apertura de un proceso, luego de lo cual viene la mayor de las penas, no la menor, no la intermedia, no la primera, no, la última opción, que es la privación de libertad de la persona. En Venezuela está ocurriendo que desde la altura de la élite que secuestra el Estado, así como secuestra a las personas, tiene tomada la fuerza como coto privado la institucionalidad del Estado que pertenece a todos y ordena un grupete que no pasarán de 5 a 10 personas, vaya y detenga a este, vaya y detenga a este otro, y se van grupos de salvajes, de bárbaros, de esbirros, rompen puertas, paredes y le caen encima a las familias para arrebatar al sujeto blanco del señalamiento y se lo secuestran. Y lo peor es que hay no centros carcelarios comunes debidamente atendidos. Este modesto narrador fue presidente de la comisión que vigilaba, gerenciaba desde el punto de vista legislativo todo el mundo penitenciario en esa república. Pues no, más allá de la infraestructura carcelaria hay 100 centros clandestinos, escondites para la tortura. Esto es algo pues solo comparable con Auschwitz o los sitios de concentración que existían en la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Esto es algo absolutamente inaceptable. Ha sido denunciado, escúchese bien, por la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, que desde 2018 ha abierto una investigación preliminar sobre estos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Luego también el organismo Freedom House, estas son ONG, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, todos han señalado en sus informes la gravedad de la violación de derechos humanos en Venezuela. Hay un informe de 2018 de Amnistía Internacional titulado "Esto no es vida", donde describe la cantidad de acciones absolutamente psicopáticas, pervertidas de los esbirros torturadores. No las describimos aquí por respeto a la integridad psicológica de nuestros oyentes y no queremos perturbarle con la cantidad de heridas, de ultrajes, de maltrato, producto de mentes dañadas, rotas, que aplican semejantes torturas. También se han pronunciado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y buena parte de toda la institucionalidad de la Organización de Estados Americanos sobre la violación flagrante, sistemática, a los ojos de todo el mundo que ocurre en Venezuela. Decíamos violación de los derechos fundamentales. También la Organización de Naciones Unidas, los comités y relatores especiales de la ONU, varios expertos han emitido informes alarmantes. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 y renovada hasta 2026, acaba de hacer público semanas atrás su informe muy, pero muy grave sobre la violación indescriptible
yo iba a decir terrible, cualquier adjetivo se queda pequeño para la monstruosidad que se está viviendo en Venezuela en estos momentos. Decía que acaba de ser publicado el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y puertas adentro, en Venezuela se han pronunciado el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, que por cierto no es de ahora, no es con la gestión actual, tiene décadas gestionando, bregando por los derechos humanos con sinceridad, con carácter genuino, de manera muy consistente. También se han pronunciado la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Red Apoyo, Fundarredes, cuyo director, Javier Tarazona, es uno de los que se encuentran detenidos, porque en este momento, mientras usted está escuchando y viendo este contenido, hay alrededor de 1.000 personas secuestradas, entre ellas, además de hombres, ancianos, mujeres y niños. Sí, niños menores de edad detenidos, secuestrados en los centros de tortura. Qué escándalo para el planeta, para la humanidad. También decíamos, además de Fundarredes, el grupo Foro Penal, lo propio dedicado a la libertad de expresión, espacio público, COFAVI, que viene luchando desde la década de los 80, también el Centro de Justicia y Paz, Acceso a la Justicia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Todos estos organismos, ONG, entidades, instituciones se han pronunciado por lo que significa una tragedia, la violación de los derechos fundamentales de miles de seres humanos en Venezuela, tan solo por tener ideas distintas a la élite reaccionaria que controla el Estado, y más aún luego que desconoció la soberanía popular el pasado año 2024, cuando ese grupete perdió por paliza las elecciones, resultando triunfador el abanderado de la Venezuela Alternativa, Edmundo González Urrutia, quien iba en dupla, plenamente apoyado por la Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. Se trata de 100 centros clandestinos de tortura y hay un claro desconocimiento a todo el ordenamiento legal, porque en la Constitución actual, vigente en Venezuela, la Constitución denominada como CRBV, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hay todo un conjunto de artículos expresamente previstos, diseñados, concebidos para el respeto absoluto de los derechos humanos. El título 3, titulado o denominado de los deberes, derechos humanos y garantías, del artículo 19 al 36, consagran plenamente los derechos humanos y reconoce que son crímenes de lesa humanidad cualquier violación de estos, y que esos crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, son imprescriptibles. Comencemos por el artículo 19. Dice: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Eso es nada más el artículo 19. El artículo 20, toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que las que derivan del derecho y demás del orden público. Bueno, la ley del odio se ha aplicado contra todo aquel que quiere un cambio político en Venezuela, y eso no puede ser un crimen, eso es normal y natural en cualquier sociedad. Hay quienes le gustan los partidarios de una propuesta gubernamental, y eso está bien, siempre y cuando sea con ideas, con propuestas, con argumentos, y hay quienes no les gusta esa propuesta gubernamental, y también está bien, pueden expresarlo. Eso no puede ser un delito. Eso es algo natural de la esencia humana, como quiera que la libertad es el bien supremo del hombre. No podemos quedarnos de brazos cruzados frente a la agresión, a la violencia desmedida que se está aplicando contra la población venezolana. Todo aquel que piense distinto a la élite reaccionaria que controla el poder es blanco de amenazas, incluso, como vemos, de secuestros, torturas y hasta el aniquilamiento, como ha pasado con varias víctimas
que han perdido la vida en estos centros de tortura. Luego, el artículo 22, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. Pues el principal, el derecho a la integridad física, moral. Se sabe y se denuncia en estos informes de abusos sexuales, de violaciones, de todo tipo de ultrajes. Veamos el artículo 26 de la Constitución vigente en Venezuela, vigente, votada mayoritariamente por la población en 1999, el 15 de diciembre de ese año. Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Escuchen con atención. El Estado garantizará una justicia gratuita y la verdad, todos estos centros penales se han convertido en centros de extorsión. Es un abuso que no existen palabras para describirlo. El nivel de agresividad, de extorsión, de perversión en cuanto a desconocer este enunciado constitucional de una justicia gratuita. Y sigue: accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Artículo 26 de la Constitución vigente en Venezuela, que además reconoce como rango constitucional vigente en el país todos los tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos. De forma que lo que se está presentando en Venezuela es un acto criminal masivo, es una aberrante salvajada. Son los mismos sitios de concentración nazi, pero en el siglo XXI, en el año 2025. Son los mismos sitios de tortura de las dictaduras latinoamericanas, suramericanas de los 70, pero aplicadas en el 2025 por un grupete que sin duda presenta una psicopatía, porque la solidaridad, la empatía con el que sufre, es demostración de una salud psíquica en la persona que lo manifiesta, que siente eso, que experimenta esas sensaciones de identificación con el dolor ajeno. Aquel que es indiferente al dolor ajeno, aquel que le da igual el sufrimiento del otro, naturalmente tiene una tara psicológica, tiene una alteración de sus procesos psíquicos y cognitivos que le impiden solidarizarse con el dolor de los otros. Entonces se trata de un grupo de depravados, de sujetos enloquecidos, fuera de sí, que están aplicando todo tipo de desmanes, todo tipo de barbarie, todo tipo de crimen de lesa humanidad, con acciones indescriptibles a un conjunto de seres humanos cuyo único delito es tener ideas. Sí, tener ideas críticas al mal manejo que se viene haciendo del Estado venezolano. No podemos normalizar esto. Como lo dice ese precepto cristiano, lo malo es malo, así lo haga todo el mundo, y lo bueno es bueno, así no lo haga nadie. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos normalizar esta situación por más cotidiana que sea, por más frecuente que sea. Lo advirtió Hannah Arendt en sus estudios del nazismo. Esta autora estableció una frase icónica luego de entrevistar, una vez caído el régimen nazi, entrevistar a aquellos sujetos que habían sido esbirros, protagonistas de la tortura. Y ella estableció aquella frase: la banalización del mal. Es decir, esa normalización no puede ser que si usted es funcionario y su superior viene y patea en la cara a un niño, usted vea eso como normal.
y luego usted sienta que está autorizado para hacer lo mismo. No, usted allí tiene que detenerse, usted ahí tiene que pronunciarse, porque tiene que haber algo dentro de sí, sus valores personales, sus valores familiares, su recorrido existencial, sus valores cristianos, espirituales, filosóficos, que rebotan dentro de su alma, que aceleran su corazón, que generan una inquietud en su psique que dice, no, eso no puede ser, eso no está bien, eso no se hace. Y sin embargo, grupos vinculados a sectores de espionaje, policiales, esbirros, cuidadores, carceleros, militares, se van desviando, van cayendo en esa cloaca de putrefacción anómala de la psique retorcida, de la psique dañada, y terminan practicando torturas a otros seres humanos, tan solo porque la línea del poder así lo establece o así lo ordena. Es decir, unos sujetos desalmados que están en la élite del poder ordenan maltratar a otro ser humano, y luego, aguas abajo, hay burócratas que obedecen esa orden sin que haya un resorte interno moral, ético, personal. Y a esto me refiero en cuanto a la solidaridad, la empatía, la compasión, que les impida cometer esas fechorías. Pues bien, la violación masiva, flagrante, sistemática de los derechos humanos en Venezuela es un tema crucial de este tiempo. Por supuesto que pasará. Esto se superará, como ocurrió con las dictaduras latinoamericanas y como ocurrió con el sistema nazi fascista y otros sistemas fascistas presentes como en Italia y otros sitios. Y luego, ¿qué pasa? Es una vergüenza. Es una vergüenza para la sociedad toda cómo se llegó a esto. Y es una vergüenza para los esbirros, por supuesto, pero también para sus familiares y descendientes por generaciones, que hasta esconden el apellido para impedir recordar algo tan perturbador. Por eso tenemos que salirle al paso a esto y promover toda la fuerza, la energía, la oración y la acción para detener esta barbarie, para detener este mare magnum indescriptible de perversiones promovida por un grupete que controla el aparato estatal de Venezuela y que tiene miedo, mucho miedo, y en medio de ese miedo cometen las tropelías más espantosas que se hayan observado jamás. Esto es Humano en Sociedad. Suscríbete al canal, que al hacerlo estimulas nuestra producción de contenido, y al llegar a 5.000 suscriptores viene una entrega muy especial que tiene que ver con el secreto del universo, y también vienen algunas revelaciones políticas muy relevantes, muy importantes.